El abuso sexual infantil es una realidad más cotidiana de lo que nos gustaría reconocer. Al mismo tiempo, es una realidad oculta. Lo es tanto por su carácter delictivo inherente, pero también por el silencio al que las víctimas se ven condenadas. Este silencio se debe por una parte a las estrategias de manipulación ejercidas por el abusador y por otra parte a la situación de indefensión a la que los niños, niñas y adolescentes víctimas se encuentran por motivos evolutivos y por las limitaciones propias de su edad. El abuso sexual infantil se refiere a contactos e interacciones entre un niño, una niña y un adulto, cuando el adulto usa a una persona menor de edad para estimularse sexualmente a él mismo, al menor de edad o a otra persona, que a su vez puede ser un adulto u otra persona menor de edad. Los agresores pueden ser adultos conocidos por los niños, niñas y adolescentes, pero en ocasiones también pueden ser menores de edad. Por esto mismo, el personal de enfermería, al tener una atención primaria, somos quienes brindamos educación a padres y cuidadores de cómo pueden ellos evitar que nuestros niños sean víctimas de abuso sexual. La pregunta es, ¿esas acciones sí las estamos realizando los enfermeros? A continuación, vamos a ver unas entrevistas de unas personas y nos van a contar su historia. Como usuarios de una red de atención primaria, en la cual nos van a decir si en realidad se está realizando algún tipo de educación para prevenir el abuso sexual. Mi nombre es Ever Gómez, tengo 42 años, tengo una hija de 22 años, soy contador público de profesión y trabajo con una entidad del Estado en el municipio de Chía. En cuanto a la consulta que hace la estudiante, si en algún momento se vivió en la casa un escenario de abuso, eh, no se comprobó porque las personas que se habían colocado la denuncia finalmente se retractaron porque eh, les dio como lástima del personaje que estaba cometiendo esos abusos. Pues la mamá de la niña en algún momento pues las convenció a las sobrinas, que eran las primas de mi hija, de que retiraran la demanda. En esa época, hace aproximadamente unos 12 años, pues el tema de abuso y maltrato no estaba tipificado como delito como tal como lo está en el momento. Tengo entendido que ahorita ese tipo de denuncias ya no se pueden retirar. En cuanto a maltrato físico, en alguna ocasión llegó golpeada. Fuimos a medicina legal, pero igual tampoco se tomaron medidas necesarias porque los funcionarios de medicina legal no hicieron ninguna investigación al respecto. En cuanto a enfermería, ¿recibió en algún momento algún tipo de educación? No, no, en ningún momento. Pues sé que han cambiado mucho las cosas, pero hace alrededor de unos 10 años los temas de abusos físicos y psicológicos y sexuales no eran tenidos en cuenta en las valoraciones de las personas. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Alfredo Palomino Rincón, tengo 58 años, mi grado de escolaridad, soy abogado de la Universidad Libre y actualmente ejerzo como abogado en la Procuraduría General de la Nación. Tengo 4 hijos, uno de 36 años, una niña de 19 llamada Sol Alejandra y mis 2 hijos con Miriam Gómez, que se llaman Horus Alfredo Palomino Gómez y Ciris Sofía Palomino Gómez. Mi nombre es Miriam Gómez Largo, tengo 41 años. Mi grado de escolaridad, soy abogada y administradora financiera y de sistemas. Trabajo con la rama judicial en los juzgados penales para adolescentes. Tengo 2 hijos de edades de 7 y 8 años. Bueno, respecto a la pregunta que me decías de qué he hecho para la prevención de abuso sexual, realmente con mi hijo mayor prácticamente no fue nada, puesto que ella tiene 36 años. Y antes, por desconocimiento, porque no había la comunicación que hay hoy en día, era como un tabú enseñar la sexualidad.
En este momento en los colegios desde primaria, desde primeros pasos prácticamente, les enseñan qué es la sexualidad de una manera didáctica y de una manera científica. En el colegio donde estamos, de hecho ya les enseñan qué es la sexualidad y les hablan, y nosotros con Miriam, por ejemplo, le hablamos no de la cosita ni no, sino la vagina y el pene. Eso que es una de las dos cosas que se deben decir siempre como es y no con una cantidad de cosas que no. ¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Pues como nosotros somos abogados y trabajamos con Miriam, sobre todo trabaja con adolescentes, entonces estamos muy unidos a casos de violaciones constantemente, demandas, y sabemos que los niños no se deben dejar solos ningún instante, sobre todo con los familiares más cercanos, como son los primos, padrastros, tíos, hijastros, porque hoy existen los tuyos, los míos y los nuestros, y generalmente un hermanastro de 14 viola a un niño de 5 años. Todas esas uniones han generado que se ejerza una violencia que se incrementa cada vez más en Colombia, porque el promedio es de un niño violado cada 10 minutos, lo cual es desastroso. ¿Qué más le podría yo decir? En la medida en que nuestros bebés vayan avanzando, pues toca decirles las cosas como son. Pienso yo que las cosas claras eh, para ellos, así mismo entenderán cuando les dicen venga déjese coger, entonces uno les dice no, nadie lo puede coger, los únicos que se pueden coger a bañar es el papá o la mamá, y eso hasta cierta edad, ya después nadie. Ya vendrán otras etapas de su juventud, su pubertad, en que se despierte el instinto sexual, que eso ya es otro cuento. Ay, padre. Bueno, como bien lo decía Alfredo, nosotros como padres acudimos a, primero que todo, decirles a nuestros hijos y reiterarles que el, el querer, al amar su cuerpo, es lo más importante y que deben respetarlo, para que asimismo pues ellos se den a respetar, ¿sí? Y piensen que en cualquier momento si tienen que de pronto exponerse ante una situación, ellos ya saben cómo manejarla. Les decimos deben aprender a cuidar, a querer su cuerpo, nadie los puede tocar, nadie les puede decir, y les brindamos a ellos la confianza necesaria para que ellos nos estén contando a todo momento cómo les fue en el colegio, si les pasó algo, si les dijeron algo, y obviamente pues en mi caso como madre, pues alerta, revisando su cuerpo, contándoles cómo les fue, si les duele, si les pica, bueno, si sienten alguna incomodidad y demás. Frente a la incomodidad también les hemos hablado en el aspecto que si alguien los mira de cierta manera o si alguien les dice algo, si alguien los toca y demás, que por favor nos cuenten, que acudan a las personas más cercanas con las cuales tiene confianza, como por ejemplo si están en el colegio, entonces por ejemplo con las profesoras, sobre todo pues a veces se prefiere uno que sea mujer. Eso no quiere decir que de pronto con las mujeres no se pueda correr algún riesgo, ¿no? Pero ya nosotros hemos, con las reuniones que hacemos en el colegio, pues detectamos con quién ellos tienen más confianza, con quién uno siente esa confianza, y les decimos siempre que ustedes se sientan incómodos con algún compañero, con algún miembro del colegio y demás, usted por favor cuéntenos. También en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos que dejarlos con una persona que los cuida, que es una persona ajena a la familia. Entonces con ella pues especialmente soy como muy cuidadosa, le hablo a ella también muy directo, muy claro, y decirle a ella, el día que usted no pueda estar con los niños cerca, por favor avísame, pero no me gusta que los cuide, digamos, por ejemplo, el esposo, que el papá, que un hermano, no, porque con ella tengo esa confianza de, también es madre y pues sabe que hay que estar alerta con los hijos, ¿sí? Incluso le digo a ella, si están los dos niños, por favor esté muy pendiente, porque pues son cosas que una vez pasen, pues no hay pie atrás. Entonces también he hablado con ella sobre esos temas del cuidado, ¿sí? El cuidado que se debe tener. Vuelvo y digo, cuando sucede algo ya pues el daño es, podría decir que irreparable. Frente a la EPS no he recibido ninguna, digamos, orientación o de pronto
alguna situación que de pronto me hayan comentado o algo demás. No, pienso que, no sé, tal vez porque gracias a Dios no se ha presentado un caso de estos y demás, pues no se me ha orientado al respecto, ¿sí? Sería muy bueno, pues porque ellos lo primero que le preguntan a uno en la cita es, bueno, usted tiene hijos y demás, pero pues todo queda ahí y no se sabe a veces uno, bueno, ¿por qué le preguntarán? Debe ser por antecedentes médicos, bueno, qué sé yo. Pero sería muy bueno que implementaran estos temas porque pues uno no se las sabe todas. Sin embargo, digamos que por ejemplo en el trabajo donde yo estoy, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, llega mucho casos sobre abuso sexual, sobre todo este tipo de actos de acceso contra menores. De menores contra menores, estoy hablando de 18 hacia atrás, contra otros menores indefensos que son niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y que sobre todo se presenta es con las personas más cercanas. Esos delitos se ven digamos, con el hermano, con el hermanastro, incluso con los papás, con el padrastro y demás. Siempre las personas que están más cerca son las que por lo regular pueden incurrir en este tipo de delitos. No quiere decir que los externos no, pero es con los cuales hay que tener más cuidado y pues eso dicen incluso las personas expertas que eso es del instinto, pero ese instinto que no se sepa manejar pues termina en un caso de esos que es el delito. Digamos, por ejemplo, cuando un joven comete este tipo de delitos, lo primero que se hace es, pues como son menores, entonces hay que hacerle un restablecimiento de derechos y dejarlos a consideración del bienestar familiar para que sean ellos quienes también acudan de manera psicológica a recibir terapias en este sentido, porque precisamente pasa eso, el desconocimiento de la parte sexual, ¿sí? Ese tabú que se tiene y que no se le habla a los hijos, como decía mi esposo, con los nombres que son, hace que de pronto los muchachos puedan caer en este tipo de conductas. Y de eso, a su vez, arroja pues también que haya una responsabilidad de tipo penal, porque frente a una persona indefensa, frente a un menor, sucede que pues es un daño, vuelvo y digo, irreparable, porque es algo que ya puede llevar a consecuencias de tipo mayor, ¿sí? Porque es una afectación psicológica para, tanto para la víctima como para el victimario. Entonces, frente a la pregunta que nos hacía, si habíamos recibido orientaciones en la EPS, pues no, nunca. Y de verdad que este tipo de charlas a nivel informativo, tanto a padres como a adolescentes, y debería darse de una manera más directa y más en los medios, porque la verdad creo que los casos están creciendo cada día más y muchas veces no se denuncia por pena o bueno, otras situaciones que pues pensaría uno que no está pasando, pero creo que cada día se está incrementando más, y lo digo también pues porque en mi trabajo nos llegan más o menos 6 casos en la semana, entre 6 y 10 casos en la semana. Como complemento, respecto a la pregunta que si alguna persona de enfermería alguna vez en alguna situación que haya estado en el hospital ha dictado, ha dicho, ha preguntado acerca de si ha habido abuso sexual o si ha habido educación sexual, nunca un enfermero pregunta eso. Primero porque creo que no está dentro de la ley ni está dentro de sus funciones. Pero así como en los bancos muchas veces el portero cierra el banco y dice, por favor, un minuto, présteme atención. Ustedes no le reciban, no le entreguen la tarjeta a nadie, no le den información a nadie, a no ser que sea el cajero, o sea esto. Así mismo de pronto debería haber un psicólogo o una persona idónea que haya estudiado para poder guiar a las personas, para poder prevenir el abuso sexual. Porque tampoco se podría una persona que no esté estructurada. Pienso yo que debe saber algo de psicología y debe saber algo de sexualidad, y sobre todo en el manejo de los niños, niñas y adolescentes, porque ya los adultos, ¿para qué? Y que de pronto eso, con el tiempo, llegara a establecerse en la ley y llegara a haber una ley para proteger a nuestros menores, donde la medicina
y se metieran a los enfermeros y a los médicos y a los psicólogos, estando uno esperando en la sala de espera, salieran y dijeran, mire, vamos a dictar 5 minutos de una microconferencia para prevenir el abuso sexual de los menores. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Leonel, soy estudiante de Ingeniería Civil, tengo 18 años. Por parte de enfermería he recibido diferentes tipos de charlas acerca del acoso sexual y qué debería hacer en caso de sentirme acosada sexualmente. Mis padres siempre me han enseñado qué tipo de confianza debería tener con personas de mi familia o con personas externas a ella, debido a que en muchos casos el acoso sexual puede presentarse en ámbitos familiares. En las calles se puede presentar acoso sexual, más que todo cuando se anda solo en lugares que no son concurridos o cuando se anda tarde en la noche. Yo siento que el acoso sexual es algo que influye psicológicamente y tiene un daño irreversible en la persona. Mi nombre es Tatiana Leonel, tengo 20 años y actualmente soy estudiante de enfermería de la UTCA. En cuanto al tema de abuso sexual, considero que ha sido una de las problemáticas más grandes en la sociedad, ya que no se tiene un conocimiento claro sobre lo que es la sexualidad. En cuanto a enfermería, pues no he tenido acercamiento sobre casos de abuso sexual, pero teniendo en cuenta lo que se ha visto, ha causado más que todo daño emocional y psicológico. Y pues la población más afectada ha sido los niños. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, creo que enfermería debe hacer más que todo una educación acerca de sexualidad, tanto en el padre como en los niños, para que puedan identificar qué personas pueden acercarse a ellos y qué personas no pueden acercarse tanto a ellos. Hola, soy Ana María Vergara, tengo 24 años, soy vendedora en una tienda de calzado Ata, soy casada y tengo una hija de 6 meses, se llama Mariana. Para prevenir el abuso sexual, pues dejo a mi hija al cuidado de una persona de mi entera confianza, estoy en constante comunicación con ella y siempre cuando ya voy a verla, trato de pues como de revisarla, de que ella esté pues en perfecto estado. En realidad, por parte de enfermería para el crecimiento y desarrollo para ella, nunca me han brindado ninguna clase de información acerca del tema o cómo se puede evitar o qué precauciones se pueden tener. Buenas noches, mi nombre es Marjorie Quiroga, tengo 33 años, soy auxiliar contable, tengo 2 hijos, un joven de 16 años y una niña de 4 años. Vivo en unión libre y lo que hago para prevenir el abuso sexual es hablarles claramente a mis hijos, enseñándoles a conocer cada parte de su cuerpo, enseñándoles a que no todo el mundo los tiene que coger, a que nadie los debe manosear, a que nadie los debe besar, enseñándoles que el cuerpo es de ellos y de nadie más, absolutamente de nadie más. También soy demasiado desconfiada con las personas que se acercan a mis hijos, con las personas que los dejo, con las personas que los cuidan. De hecho, nunca he dejado a mi hijo de 16 años cuidando a mi hija de 4 años, nunca. Entonces, digamos que todo empieza por uno mismo como papá, enseñarlos, educarlos, que conozcan su cuerpo, hablarles claramente y sin tapujos, no esconderles las cosas, enseñarles cuáles son las partes de su cuerpo, para qué sirven, todo esto, porque cuando uno empieza con tapujos, pues los niños, en medio de su curiosidad y en medio de sus ganas de conocer y de aprender, pues ellos empiezan a explorar solos, y qué mejor que uno como mamá para explicarles y enseñarles de dónde proviene cada cosa y para qué sirve cada cosa, para qué sirve cada parte de su cuerpo. No, nunca en el control de crecimiento y desarrollo jamás
me han dado instrucciones o me han dado una explicación o me han dicho estos son los cuidados que se debe tener cada vez que usted de pronto deja a su hija en el jardín, deja a su hija en una guardería, o su hijo cuando está en el colegio, o cuando esté bajo el cuidado de algún familiar. Me parece que sí debería ser importante esto, porque pues si es crecimiento y desarrollo, eso quiere decir que va a velar por el bienestar del niño, de la salud del niño, de cómo va a crecer mental y físicamente el niño. Y un abuso sexual infiere en, digamos, en el crecimiento del niño, en su parte psicológica. Entonces, si un niño lo manosean, si un niño lo tocan, si un niño lo besan a la fuerza, obviamente su parte psicológica va a estar mal. Por lo tanto y por lo mismo, las enfermeras deberían, o las jefes, que en este caso son las que a veces hacen lo de crecimiento y desarrollo, deberían explicarle a cada mamá cuáles son los cuidados que debe tener con respecto a eso, ya que muchas mamás de pronto por su cultura o por su manera de pensar o por su manera en las que las criaron, no, de pronto no son muy perspicaces y no manejan el tema como con esa fluidez, o no manejan el tema de una manera tal que el niño las entienda y que ellas puedan de pronto ellas sepan y conozcan más cómo hacer para que los niños, o para evitar más bien que los niños no sean abusados. Muchas veces los abusos se ven desde la casa. Por lo tanto, nosotras como mamás deberíamos conocer con quién dejamos al niño y todos los aspectos que debemos tener en cuenta para conocer y para evitar estos abusos en los niños. Muchas gracias. La cifra genera escalofrío. Cada día durante el año 2017, 56 menores de edad en Colombia fueron abusados sexualmente, es decir, entre los 0 y los 17 años de edad. Se reportaron 20.593 casos, lo que equivale al 86% del total de abusos sexuales en todo el país. En materia de primera infancia, el panorama es desalentador. Tenemos más de 3.800 casos de niños y niñas entre los 0 y los 4 años de edad que han sido abusados, maltratados, ultrajados sexualmente. Los días en que más se ejerce la violencia sexual contra los menores son los días miércoles, jueves y viernes, en el pico horario de las 3 de la tarde, e increíblemente, el mes de mayores reportes es abril, el mes del niño. Por eso, el director de Medicina Legal fue contundente al referirse al proyecto de castración química voluntaria que hace tránsito en el Congreso de la República. Creer que descubrimos que la causa de la violencia sexual en Colombia es la testosterona y no el conflicto social y no la sociedad enferma que tenemos que abusa de los niños de esta manera. En materia de violencia intrafamiliar, el panorama no es más alentador. Un total de 10.385 niños sufrieron algún tipo de violencia que cegó la vida de 775 menores. A esto se suma la estrecha relación entre todo tipo de abusos y el suicidio en niños. Estamos registrando suicidios entre los 6 y los 11 años de edad, que guarda mucha relación con el desamor, el maltrato en los colegios y la violencia de pareja. Justamente sobre la violencia de pareja, este informe llamó la atención, pues este indicador increíblemente también se registra en niños desde los 6 a los 11 años, con un caso reportado, y de los 12 a los 17 años, con 1.430 casos en los que las lesiones ameritaron un reporte a Medicina Legal.